Hola gente, hoy vamos a conocer Libra, la inteligencia artificial experta en el ámbito jurídico desarrollada por Beagle Legal para departamentos legales. Ya sabéis que Beagle Legal es una plataforma especializada en CLM, la gestión del ciclo de videos contratos, y digamos se ha unido a este hype tremendo de la inteligencia artificial generativa a través de Libra, que realmente es un producto que ahora lo vamos a ver que parece que tiene muy buenas intenciones, o sea, que tiene mucho sentido. Y para eso nos acompaña Farran Farré. Es Legal AI Product Owner en Beagle Legal. En cristiano os diré que es responsable de los desarrollos de inteligencia artificial en Beagle Legal. Farran, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Ferran, mira, antes de entrar en harina, porque primero hablaremos de Libra y luego nos harás una demo que seguro que sea súper interesante de Libra. Ujú. Déjame que te diga una cosa. Eh, es realmente sorprendente la evolución de Beagle Legal en los últimos 5 años. Te digo 5 años porque en 2019 hicimos un vídeo con tu jefazo, con Alejandro Esteve, en el Congreso de la Abogacía de Valladolid. Entonces, Alejandro nos dijo, y está grabado, somos un software de automatización de documentos, como definición de Beagle Legal. Somos 20 personas en el equipo. Y nuestra firma, para nuestra firma electrónica integramos Signature. Recordamos que Beagle Legal nació en 2017 en Cuatro Casas Acelera. En su primera edición quedó finalista, además, en ese evento, ¿no? Pero llega 2024 y vemos en la web de Beagle Legal, software de CLM de última generación. Ahora nos dirá si sois 20 personas o más. Tenéis firma electrónica propia, Beagle Legal, ¿de acuerdo? Como digo, habéis lanzado Libra con inteligencia artificial generativa y además habéis recibido el apoyo del inversor. Habéis generado confianza en los inversores. Por ejemplo, el año pasado captasteis un CDT, pero en 2021 ya captasteis también 2 millones de euros en vuestro proyecto, ¿no? Yo creo, Ferran, no sé si estás de acuerdo, que esta extraordinaria evolución de Beagle Legal es extrapolable al crecimiento de la industria legal tech. Efectivamente, lo que refleja la evolución de esta compañía y lo mismo puede suceder con otros actores del mercado es la maduración del sector, ¿no? Es decir, lo habituados que empiezan a estar los profesionales del sector jurídico a trabajar con herramientas verticalizadas para la profesión, por lo que tal cual. Perfecto. He de recordar además que en esa primera edición también estaban Council Box y Pyme Legal, creo recordar, con lo cual fue una primera edición de finalistas realmente reseñable, ¿eh? Perfecto. Hoy vamos a hablar un poco de vuestra plataforma. Antes de nada, algo que realmente preocupa enormemente al sector legal tech. ¿Por qué Libra y no, yo qué sé, Scorpio? ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué esa marca? Al final, el nombre ha sido elegido por toda una serie de razones y también viendo hacia dónde evoluciona la industria. Existe la cuestión típica del recuerdo del recuerdo a la balanza, pero también su proyección más astral. Y al final, por toda una serie de cuestiones y su vinculación a la vez con la evolución de la marca Beagle Legal, que evoluciona siempre hacia ese término, esa razón común de Beagle, ¿no? Dentro del ecosistema de productos de la compañía, se ha optado por este nombre y la verdad es que estamos recibiendo una buena adopción del mercado, gusta el nombre y al final en lo que nos centraremos es sobre todo en la potencia del asistente, ¿no? Y además Libra entiendo que también simboliza el equilibrio, ¿no? Realmente de la tecnología, entiendo yo, interpreto, el equilibrio entre personas, tecnología, procesos, innovación, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente. Y sobre todo que en relación a toda este boom de la inteligencia artificial generativa del que vamos a poder hablar hoy, existe pues muchísima potencia, muchísima creatividad, incluso mucho miedo, ¿no? Pues trata de transmitir ese equilibrio, ¿no? Y la verticalización de la solución hacia el sector legal, lo que implica coger toda esta potencia y modularla para casos de uso específico y efectivamente resolver problemas, ¿no? Porque vemos que estamos en una situación de mercado con muchísimo hype,
pero siempre nos gusta centrar la atención en resolver problemas de verdad, ¿no? Y si eso implica rebajar un poco ese hype, rebajar un poco esas expectativas para atraer el punto de atención a lo que realmente puede solucionar la tecnología y a lo que no, pues en este caso ha inspirado toda esta filosofía alrededor del nombre. Bueno, me parece bien esa actitud. Ahora vamos a hablar de hechos reales. ¿Qué hacéis para despejar dudas y aterrizar, para llevar a la concreción los beneficios que aportáis, ¿no? Mira, el otro día leíamos que en OpenAI, bueno, anteponía, digamos, la brillantez de sus herramientas a la seguridad de las mismas, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros justamente a nivel de ciberseguridad, eh, temas de confidencialidad para evitar alucinaciones, por ejemplo? Este es un aspecto muy importante que hemos tenido en cuenta desde el inicio de los desarrollos de este tipo de soluciones, ¿no? Y por lo tanto, los desarrollos partieron primero de todo estableciendo un esquema de principios de desarrollo de inteligencia artificial responsable a los que remitirnos para elegir todo el esquema de partners y prácticas para desarrollar estos sistemas. Por lo tanto, de entrada, a diferencia de las metodologías de entrenamiento de los modelos fundacionales de OpenAI, nosotros hemos optado por otros modelos que han partido de metodologías de entrenamiento más respetuosas con lo que vendrían siendo pues, todo lo que es el esquema de derechos, sesgos y demás, que se llama Constitutional AI, ¿no? Y a partir de allí desarrollar soluciones que preserven en todo caso la confidencialidad de la información, la seguridad de la información y la protección de datos. Para ello, hemos optado por ejecutar todo este tipo de tecnologías dentro de la Unión Europea, sin perjuicio de las adecuaciones en materia de protección de datos que hay o que pueden darse a día de hoy en relación con Estados Unidos. En la Unión Europea siempre nos encontramos con un entorno más seguro y luego tomar una decisión estratégica que, si bien a nivel de negocio puede resultar un poco difícil, luego vemos que tiene una gran adopción en la práctica y consiste en lo siguiente, en no reentrenar los modelos con la información de los clientes. Hemos detectado con el reentrenamiento de modelos con la información de clientes puede producirse una fuga de información, existe ese riesgo y por lo tanto hemos adoptado una política de no reentrenamiento de modelos desde un inicio. Y todo ello sumado a garantías de cifrado tanto del tránsito de la información como en reposo, lo que al final garantiza entornos privados con los que poder trabajar con esta tecnología en un caso de uso verticalizado para asesorías jurídicas y despachos. Porque realmente esa inteligencia artificial impacta, digamos, en un repositorio de conocimiento jurídico del cliente realmente, ¿no? Que es la naturaleza, Correcto. además, de Big Legal, trabajar con la documentación de los clientes. Correcto. Por eso es muy importante establecer entornos privados en los clientes Ajá. en los que no se puedan producir fugas de unos a otros, ¿no? Por mucho que pueda resultar, por ejemplo, como cuando ha nacido ese boom y de hecho nos ha ayudado mucho para impulsar la industria, ¿no? El boom de OpenAI, pues mediante la realimentación de los modelos, ¿no? La mejora de los modelos para al final elevar ese estado del arte. Nosotros lo que hacemos es coger el estado del arte, brindárselo al cliente y realizar todo lo que son entrenamientos, ajustes y demás por fuera, pero no a través de la interacción del cliente. Eso sí, al final lo que aprovechamos es el conocimiento del cliente para brindarle una mayor potencia a este único en particular, pero no con riesgo de que se produzcan esas fugas de información de unos a otros, ¿no? Por el carácter sensible de la información que suelen tratar los juristas. Oye, háblanos un poquito del feedback que estáis recibiendo de Libra de los clientes, aunque el lanzamiento es muy reciente, ¿no? Y me interesa especialmente tu visión porque tú en LinkedIn te defines como un profesional del derecho altamente especializado en el desarrollo de software, concretamente en el campo de la inteligencia artificial jurídica. Es decir, tienes ese perfil híbrido jurídico-tecnológico, ¿no? ¿Ves a la gente concienciada, empieza a confiar en los proveedores tecnológicos y especialmente con inteligencia artificial generativa? Sí, pero vemos como una especie de etapas, ¿no? En esta adopción de la tecnología. El punto número uno es el que ya hemos comentado, ¿no? Es el confiar, y eso lo hacemos con generalmente los responsables de protección de datos de las compañías, confiar en que se trata de un entorno para tratar la información segura. A partir de ahí, nosotros el enfoque que adoptamos y que al final lo que conlleva es una mayor acogida a la tecnología, es acompañar en el uso.
¿Y qué quiero decir con esto? Que no basta con solo proporcionar la tecnología, sino que tienes que enseñar a usarla. Aquí hablaremos al final de una serie de conceptos que quizás la audiencia puede estar familiarizada, que son los prompts, ¿no? Y está el arte de redactar buenos prompts. Esos prompts, en este caso para una solución verticalizada para el sector jurídico, los puede redactar quien mejor va a saber redactarlos es un jurista, ¿no? Y por lo tanto está, por un lado, el conocimiento jurídico y por otro, el saber redactar esos prompts, que al final no es sino plasmar de una forma precisa las instrucciones para realizar una tarea determinada. Por lo tanto, lo que brindamos, sobre todo a la hora de adoptar este tipo de herramienta, es un acompañamiento en cómo realizar unos buenos prompts para obtener los mejores resultados posibles, ¿no? Limitar el riesgo de alucinación y que al final la tecnología te sea útil para llevar a cabo una tarea determinada, ¿no? Pero que no Muy bien. será nunca la sustitución total de la tarea, sino un complemento más dentro del set de herramientas tecnológicas del abogado para desempeñar su función. Oye, Ferran, desde esta visión que te digo, se leen muchas voces y voces realmente autorizadas y que yo admiro, que el tema del prompt es una solución más bien cortoplacista, que a medio largo plazo esa habilidad, y hay mucha formación a través de la cual ya puedes desarrollar esa habilidad, ¿no? Va a ser sustituida o, digamos, solapada por la propia inteligencia artificial. Estoy completamente de acuerdo, pero siempre hasta cierto punto. Puesto que la ciencia del prompt, todo lo que vendría siendo el prompting en general se divide en dos facetas, el prompt engineering y el prompt design. El prompt engineering es lo que vamos evolucionando todo lo que somos los proveedores de soluciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Nosotros nos encargamos de que la inteligencia artificial esté adaptada al caso de uso jurídico y sepa entender con mayor facilidad el alcance de las cuestiones que le estás preguntando, ¿no? Por ejemplo, si yo pregunto el determinado alcance de un término, lo veía el otro día con un cliente en un acuerdo de confidencialidad, el término know-how, pues bueno, esa solución no hará falta que le especifiques, explícame el alcance del término know-how dentro del marco de la relación del acuerdo de confidencialidad y teniendo en cuenta pues, la jurisdicción tal. No sería necesario, ya se puede hacer esa interpretación. Ahora bien, luego está el prompt design. El prompt design es lo que tú metes en la cajita de texto para preguntar a un sistema de inteligencia artificial generativa. Y esto mucho con lo que nos hemos encontrado es que los primeros clientes pues, hacen unas primeras interacciones, esas interacciones de prueba, generalmente poco serias, y hay esa primera fase como de vislumbración, ¿no? De hype alrededor de la tecnología, pero luego preguntan, oye, pero ¿nos podrías acompañar un poco para saber qué podemos preguntarle al sistema? Y aquí pues reside el decir, de acuerdo, vamos a analizar cuáles son tu esquema de trabajo, yo lo he visto sobre todo en departamentos de protección de datos o seguridad de la información. Estas son las cuestiones que generalmente queremos extraer de los contratos con este tipo de valoraciones. De acuerdo, pues vamos a ayudaros a redactar una especie como de manual de prompting, ¿no? Trabajar bien una herramienta de prompt design, no tanto en la parte más de ingeniería, el prompt engineering, para que efectivamente el sistema pueda entender el alcance de la cuestión que le estáis preguntando y os lo resuelva en un formato que se ajuste más a vuestras necesidades. A veces puede ser un correo electrónico, otras veces puede ser un resumen, otras veces quieres que simplemente efectúe sugerencias de mejora o una valoración. Pues a partir de ahí, enfocando el prompting hacia una dirección u otra y sobre todo, lo más importante, iterando en las respuestas, es Ujú. donde vamos a conseguir el mejor resultado, ¿no? Pero dividimos prompt engineering y prompt design. El prompt engineering seguirá avanzando, el prompt design seguirá estando en manos del usuario. Fantástico. Oye, antes de pasar a la demo, hagamos un resumen de las funcionalidades de Libra, ¿vale? Nos decís que está especializada en resumir, analizar, traducir, generar cláusulas y realizar consultas sobre contratos o documentos legales, especialmente en la asesoría jurídica. Ponéis mucho foco en la asesoría jurídica, pero entiendo que también sirve para cualquier tipo de organización, tipo de despachos, instituciones, etcétera, ¿no? También decís que se basa en el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Es curioso porque desde que se habla mucho tanto de inteligencia artificial generativa, no se habla tanto de procesamiento del lenguaje natural ni de machine learning, ¿no? Uh -huh. Sí, efectivamente, al final el procesamiento del lenguaje natural entra, es decir, tiene cabida en todo aquello que permite
comunicarse con una máquina, en este caso con un sistema de inteligencia artificial, en un lenguaje natural. Esta es la tecnología de base, ¿no? Es decir, el machine learning vendría a ser la disciplina que está detrás, ¿no? Y nosotros en algunos casos sí que hemos tenido que tirar más de profesionales especializados en machine learning, pero realmente hablamos de las tecnologías subyacentes a este tipo de asistente. O sea que aunque no se le vea, siempre está allí y siempre ha estado ahí y siempre Efectivamente, estará. Esas áreas artificial, de la inteligencia artificial, entre comillas, tradicional y también de la generativa, ¿no? Oye, yo, si te parece, entonces, te voy a dar paso para que compartas pantalla y conozcamos de una vez por todas perfecto, a Libra y que puedas demostrar todo lo que has dicho realmente con hechos, que es lo que nos gusta a nosotros, que seguro que va a ser así. efectivamente. Perfecto. Voy a Tenemos muchas compartir. ganas, tenemos así, vamos a hacerlo así, puede ser en 10 12 minutos, más o menos, ¿eh? De De ver el acuerdo. chat jurídico que también habéis anunciado, ¿no? No sé si lo podremos ver, pero tiene muy buena pinta, Ferran. Sí, por supuesto. Ahora ya estáis viendo correctamente mi pantalla. Perfectamente, contrato de agencia. Perfecto. Pues básicamente, antes hablábamos un poco del software de Beagle Legal. El software de Beagle Legal va más allá de simplemente inteligencia artificial, pasa por todas las fases desde la petición de una solicitud de un contrato o consulta a una asesoría jurídica hasta lo que es la creación del documento, la recepción de los datos para la creación de ese documento con la automatización documental, que fue un poco el germen del software, hasta todo lo que vendría siendo negociación, validación, firma electrónica, ¿no? Por lo tanto, cubrir todos esos pasos del ciclo de vida. Por lo tanto, aquí en este caso estamos en el apartado de documentos, podemos ver aquí un contrato de agencia y tenemos a la izquierda todo lo que vendrían a ser procesos, ¿no? Vinculados a este propio documento. Vemos la edición, la negociación, validación, firma y el email certificado. Y aquí a la derecha vemos una serie de acciones, ¿no? Aquí ya vemos, ya desvelamos con estas típicas sparks, ¿no? Estas estrellitas que marcan que nos encontramos ante un asistente de inteligencia artificial. Sería la forma de desplegar Libra en su funcionalidad de inteligencia artificial generativa, ¿no? Por lo tanto, aquí ya podemos ver un poco cómo es la interacción. La interacción es siempre vinculada a un documento. Tenemos el documento a la izquierda y el chat para mantener ese tipo de, esa conversación, el lenguaje natural, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy, a la derecha. Por lo tanto, Ferran, veo que ya habéis conservado sí, fundamentalmente el interfaz de Beagle Legal, ¿no? correcto, O sea, correcto. está bien porque no habéis enredado con nuevos interfaces y eso está bien, que el beneficio de Efectivamente, la generativa esté por dentro. efectivamente, al final, por mucho que ahora se le quiera dar mucho peso a la inteligencia artificial, como vemos, es una acción más dentro de los documentos. Bueno, también obviamente se está trabajando actualmente en trabajar sobre varios documentos, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de ventana de contexto de este tipo de tecnología. Pero al final es una acción sobre un documento, por lo que no tiene por qué tener más protagonismo que otras áreas. De hecho, hay una cuestión que es muy importante, que todo lo que se pueda resolver sin inteligencia artificial, bajo mi punto de vista, debería resolverse sin este tipo de tecnología, porque esta tecnología no es consistente. Muy potente, pero, por ejemplo, hablábamos de la automatización documental, tiene sentido que siga realizándose de esa forma, porque cuando hablamos de una funcionalidad de esa característica, necesitamos esa consistencia que esta tecnología no nos puede dar siempre al 100%. ¿De acuerdo? Muy bien. Por lo Siempre donde tanto, tenga sentido, claro que sí. efectivamente, resolver problemas reales y no aplicar tecnología por aplicar tecnología. Esta es una cuestión muy importante. Por lo tanto, veamos un poco cómo sería el funcionamiento. Efectivamente, tenemos el chat, yo puedo escribir aquí y aquí tenemos como una serie de tarjetitas, ¿no? Que pueden ya empezar a resultar familiares en este tipo de asistentes, que básicamente nos permiten lanzar un prompt a la caja de texto, ¿no? Que podríamos editar, por ejemplo. En este caso lo vamos a dejar así, que vemos que el prompt es genera un resumen del contrato con las partes implicadas y los principales aspectos regulados. Lanzamos la pregunta y automáticamente el sistema se pone a examinar el contenido para devolvernos una respuesta, ¿no? Yo podría navegar a la izquierda del contrato, ¿no? Para efectuar ese análisis que siempre decimos que queda en manos del profesional jurídico, mientras se va elaborando aquí a la derecha la respuesta, ¿no? Vemos que nos define que se trata de un contrato que regula una relación de agencia entre dos partes, ¿no?
explica brevemente a qué se dedican estas partes, cuál es el objeto, que es lo principal, y luego ya nos empieza a citar los principales aspectos regulados, ¿no? Podría ser, pues, la duración, las obligaciones de cada una de las partes, la remuneración de la gente, ¿no? Y siempre se deja pie a seguir manteniendo la conversación, ¿no? Que digo que es al final lo más importante. Esto en este caso, hablábamos de una funcionalidad rápida para generar un resumen, ¿no? En este caso, también podríamos generar una cláusula y una funcionalidad en la que estamos desarrollando y que está muy pronto disponible para nuestros usuarios, es la posibilidad de, a través de este tipo de acciones, guardarte una especie como de biblioteca de prompts, ¿no? Que te podrás Ah, especificar, ujú. imaginémonos, por tipo de documento, ¿no? Yo quiero que a mis acuerdos de confidencialidad quiero siempre lanzar estas preguntas porque es este el tipo de análisis que quiero realizar. ¿De ¿Y es acuerdo? accesible para el resto de usuarios de la Aquí se, organización? ¿La biblioteca de prompts? Aquí se podrá gestionar por usuarios, ¿no? Imaginémonos que los usuarios con unos determinados permisos queremos que puedan administrar y editar esos prompts. Los usuarios que no tengan este tipo de permisos solo pueden usarlos, ¿no? E incluso puede haber usuarios que simplemente no tengan acceso a lo que vendría a ser todo el módulo de inteligencia artificial y solo beneficiarse de los informes generados a través de esta inteligencia artificial que veremos a continuación, cuando No hay que terminemos la olvidar, perdona que conversación. te interrumpa, que esa Sí. biblioteca de prompts, que además es muy útil, pues se une también a la biblioteca de cláusulas que siempre habéis tenido, ¿no? Efectivamente, y que en este caso vendría a ser en formato como de las subplantillas, van muy enfocadas Mm. para las cuestiones de esa biblioteca de cláusulas que comentas y que también irán relacionadas con funcionalidades que vendrán asociadas a esta inteligencia artificial en forma de lo que se llama playbook, ¿no? Es decir, entender Ajá, claro. cuáles son tus cuestiones principales que quieres regular en este tipo, por ejemplo, en un acuerdo en particular, ¿no? Veamos, por ejemplo, cómo funciona en este caso esta función más generativa, ¿no? De redacción de una cláusula. Y aquí vemos que puedo hacer saltar el prompt a la cajita de texto. Yo quiero que, en este caso, de acuerdo con el formato y estructura del contrato, redacta la siguiente cláusula. Vamos a pedirle una cláusula de protección de datos, ¿no? Y quiero añadir algo más, ¿no? Es decir, incluye citas a la normativa europea y nacional correspondiente, ¿no? Vamos a lanzar este prompt y a ver cómo se comporta. Antes, Chema, hemos hablado de las soluciones, ¿no? Y del foco que ponemos en Beagle Legal en la asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la diferencia de este tipo de herramientas respecto a herramientas más enfocadas a legal research, ¿no? Exacto, A contenido exacto. jurídico. No lo hemos enfocado tanto en esa línea precisamente por lo que hablábamos antes, por la falta de consistencia de esta tecnología, ¿no? Un proveedor de información jurídica es normal que lo enfoque en esa dirección porque es lo que se espera de él, pero en la asesoría jurídica no hemos visto tanto la preocupación por lo que es el contenido, por lo que hemos dirigido al asistente a tener la mayor potencia posible para trabajar con documentos, ¿no? Limitando ese riesgo de alucinación y excluyéndolo de lo que vendría a ser el campo del legal research, ¿no? De Oye, momento. me parece curioso que al pedirle que genere una cláusula de protección de datos, teniendo en cuenta la estructura, digamos, del contrato, la máquina ya ha puesto directamente la décima cláusula, ¿no? La número décima, porque se ha adaptado a la estructura del contrato, entiendo. Uh -huh. Efectivamente, aquí lo que ha hecho es, en base al contrato y teniendo en cuenta las cláusulas que regula este contrato, ¿no? Vemos Exacto. aquí condiciones generales de venta, la duración, la cuota mínima, ha tomado una especie como de decisión, se lo podría haber especificado yo, y de hecho ahí está la parte del prompt design, ¿no? Imaginémonos, yo quiero, me la has colocado en la décima, pero yo como abogado la prefiero o acostumbro a ponerla siempre detrás de confidencialidad, ¿no? De ahí el especificar con precisión aquello que quiero realizar. En este Ujú. caso, ha tomado esta decisión y la ha puesto aquí. Y efectivamente, la cuestión relevante a la hora de ver este tipo de herramientas verticalizadas para el sector jurídico es que simplemente con la inclusión de la cita a la normativa europea y nacional correspondiente, vemos que nos cita correctamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018 nacional, ¿no? Es decir, hace las citas correspondientes y fijaros
que en este caso hablábamos de acuerdo al formato y estructura del documento. Usa las mismas definiciones que se han establecido en el encabezamiento, ¿no? Al final, esto vemos aquí que efectivamente se define como la sociedad y como la gente, ¿no? Y este tipo de definiciones ya se incluyen en esta funcionalidad generativa, por así decirlo, de redacción de cláusulas. ¿Sustituye esto al abogado? Para nada. Lo que te realiza es un primer borrador, pero lo que intentamos asegurar desde el lado del proveedor de tecnología es que este borrador se ajuste lo máximo posible a tus necesidades, ¿no? No lo sustituye, pero quien utilice esto partirá con ventaja frente al abogado que no utilice esto, tío. Eso es evidente. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Y en el uso de esta tecnología, yo que he podido ejercer el derecho durante 5 años, sobre todo en despachos, ¿no? Prestando servicios a empresas, ahora que me he acostumbrado a utilizarla, la verdad es que se vuelve un componente indispensable de la manera de trabajar, tanto este como cualquier otro asistente de este tipo de tecnología, ¿no? Del mismo modo que el correo electrónico. Tampoco digo que ahora trabaje menos horas. No, trabajo las mismas horas, pero lo uso un poco como segundo cerebro, ¿no? Para efectuar pues, razonamientos, ¿no? Y luego yo, sobre todo, pues le pido una tarea, veo que hay una ejecución y reviso esa tarea. Pues esta es la misma filosofía, ¿no? Yo me uso un poco de usuario también para ver hasta qué punto me puede aportar algo, ¿no? Vamos a ver un Perfecto. poco... Mm. Sí, tema. Adelante, adelante, dime. No, vamos a ver también un poco estas funcionalidades un poco más de análisis, ¿no? De valoración del Sí. contenido jurídico que estamos regulando, como por ejemplo, vamos a preguntarle directamente así, ¿qué sucede si se incumple la cuota mínima de negocios por parte de la gente? ¿No? Aquí ya hablaríamos pues, de esa función más de análisis, de valoración del contenido jurídico, ¿no? Es un poco pregunta tipo legal opinion. Y ya vemos que nos remite a la cláusula sexta del contrato, Y es una vamos a navegar funcionalidad aquí. casi más cercana a la investigación legal, ¿verdad? Exacto, pero tiene que ver con el razonamiento, no está Sí, efectuando sí, sí, una sí. comparación con una ley, sino una valoración en base al contrato y al entrenamiento genérico que ha recibido. Vemos que la cláusula sexta habla de la cuota mínima de negocios y nos hace referencia a esta cláusula y las posibles consecuencias que pueden derivarse del no cumplimiento de esta obligación. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, por Por lo ir tanto, terminando, Farran, yo lo que veo sí, claro, como te decía, la evolución esa, ¿no? Desde herramienta de automatización de contratos a CLM de última generación, con inteligencia artificial generativa. Estas funcionalidades que ofrece Libra también eran un paso natural de Big Legal, ¿verdad? Mucho que van más allá del CLM, un poquito más allá del CLM. Me refiero a generar cláusulas, documentos, a resumirlos, etcétera. al final de lo que se trata es de ofrecer un entorno para que el profesional jurídico pueda trabajar, es decir, pueda llevar a cabo sus labores diarias y que la tecnología recorra el máximo camino posible, ¿no? Del mismo modo que cuando usamos un software de correo electrónico y viene asociado con un calendario, pues nos vemos que nos ayuda a organizarnos mejor el día a día, pues si esta es la herramienta con la que trabaja el asesor jurídico, pues que le pueda ayudar al máximo, ¿no? Estamos trabajando también en funcionalidades muy interesantes alrededor de la negociación, ¿no? De la interpretación de los cambios propuestos en una negociación, que es donde vemos que esta tecnología puede ayudar bastante. Pero, efectivamente, siempre con el foco centrado en la manera de trabajar y cómo puede aportar esta tecnología. Luego, un aspecto, Chema, importante, y es que en este caso estamos viendo el asistente de inteligencia artificial generativa, pero el foco de la subvención que has comentado antes del CEDETI es sobre todo el entrenamiento de un modelo discriminativo, ¿no? Para la Ah, detección de metadatos dentro de contratos en español, en múltiples idiomas, pero sobre todo en español, ¿no? En este caso, es una inteligencia artificial sobre la que no hay tanto hype, no se considera tan nueva, pero sí que a la hora de integrarlo en la plataforma, puesto que aquí trabajamos también mucho con metadatos a la hora de generar reportes y demás, ¿no? Detectamos que en español el estado del arte, de la precisión de los modelos, era muy bajo, ¿no? Y el proyecto del CETI sobre todo ha consistido en hacer un entrenamiento, un fine-tuning de un modelo fundacional en español, con un dataset en español, ¿no?
para incrementar la precisión y mejorar el estado del arte en la detección de esos metadatos. Metadatos que podrían ser desde el título del documento, nombre de partes, fecha del contrato, precios, plazos, hasta cláusulas de cambio de control o no competencia. Por lo tanto, ese ha sido un proyecto apasionante que vamos a ver a finales de este año ya implementado en la plataforma y del que ha sido increíble participar, puesto que la mayoría de proyectos que se han hecho en torno a este tipo de tecnología provienen de universidades de Estados Unidos y hemos podido realizar uno aquí en España con datasets en español. Así que esa no es la parte de IA generativa que estamos viendo hoy, pero forma parte también de la estrategia de inteligencia artificial de Beagle Legal, un poco más holística, no solo alrededor de la IA generativa, sino en este caso también la IA discriminativa.